Oi, bom dia a todos. Bom dia quem está online também. Hoje teremos a palestra da Indre, que é da Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia. Ela é formada em Física. Ela também tem um mestrado em Física e atualmente faz o doutorado lá na Universidade da Colômbia. Vamos apreciar a palestra de hoje, né? Bom dia para todos. Portugués muito malo, así que voy a hablar en español. Me presento, mi nombre es Indri Milena Saavedra Gaona. Soy estudiante de doctorado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En esta oportunidad les presentaré un proyecto que desarrollamos en el Grupo Física de Materiales de la UPTC, en conjunto con el Centro de Gestión de Investigación y Extensión de las Facultades de Educación de la UPTC. La charla se denomina Contenidos temáticos de física para educación en tecnología en la formación del licenciado en informática, pues una experiencia de este programa académico de la Facultad de Educación. Bueno, les voy a mostrar un poquito de dónde venimos. Entonces acá está Colombia, mi país. Nosotros venimos de un departamento que se llama Boyacá, que está más o menos en la región andina, en el centro del país. Y la UPTC se encuentra en una ciudad llamada Tunja. Esa es una visión de arriba de la UPTC. Y ahí está el icónico edificio que parece una E, que es de la Facultad de Educación. Tunja es una ciudad muy hispanoamericana, entonces ahí está la plaza principal, que es la Plaza de Bolívar, y las calles que son aboquinadas y muy europeas, pero son colombianas. Tunja es una ciudad muy grande, llena de montañas, no como Río Grande, que es plano, no, allá hay muchas montañas. Entonces es una ciudad muy fría también, pero igual que Río Grande, pero acá hace más frío. Bueno, la UPTC se encuentra en la zona norte de la ciudad, en una colina. El grupo Física de Materiales, del cual soy parte, está ubicado en los laboratorios de la UPTC. Ahí está una visión frontal de los laboratorios. Y ahí está el grupo Física de Materiales. Nosotros estudiamos física de los nuevos materiales, nanomateriales, con potenciales aplicaciones en la industria, en la nanotecnología, pero también trabajamos con la Facultad de Educación haciendo diferentes proyectos. Ahí está la puerta, está muy ubicada en el quinto piso para cuando quieran ir a visitarnos, muy bienvenidos son. Bueno, la Facultad de Educación se encuentra ubicada en el edificio, uno de los edificios más antiguos de la universidad y más importantes, que tienen una forma de por educación. Y ahí se encuentra el Centro de Investigación y de Extensión de la Facultad de Ciencias, es la parte aliada de que es este proyecto. Entonces vamos a comenzar, voy a mostrarles un poquito cómo es en Colombia la educación. En Colombia el sistema educativo es regulado por el Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio de Educación es el encargado de formular estas políticas nacionales que regulan la parte educativa de la nación. Entonces ellos establecen distintos criterios de calidad educativa en los distintos departamentos, municipios y distritos del país. Listo. Los niveles educativos en Colombia están resumidos acá en esta tablita por edad y escolaridad. Entonces, el grado de la primera infancia está entre los 0 y 4 años, y de 3 a 4 años la crianza, los niños, están en la etapa del preescolar. Ya después de los 4 añitos entran a la etapa de primaria, que es de 5 a 10 años, y de 11 a 14 años secundaria, finalmente de 15 a 16 la media, que es los últimos años de escolaridad, y a esto se le conoce como educación preescolar básica y media. Y ya finalmente ellos entran a la educación superior, que ya es pregrado, maestrado y doctorado. Entonces, estos son los años obligatorios para las crianzas, los niños. Antes de empezar, me gustaría como definir qué es un licenciado.
Entonces, un licenciado es cuando un muchacho cursa su pregrado en alguna licenciatura, sea en informática, matemáticas, ciencias naturales, educación, pero el componente importante es la pedagogía, la didáctica en cualquier área específica de los conocimientos básicos. Su función principal tiene tres: enseñar, formar a estudiantes en niveles de básica y medio. ¿Listo? O sea, primaria y secundaria, que es lo que llamamos en Colombia. En Colombia, centrándonos un poquito en el área tecnología e informática, surge como una de las áreas fundamentales y obligatorias implementadas por una ley. Esa ley es la Ley 115 de 1994, donde surgen programas de formación docente para formar docentes para la educación media. Ahí pues ya se da el programa de educación de tecnología para el siglo XXI, donde hacen perspectivas de la educación en tecnología. Entonces ahí se crea una propuesta para la educación básica que ahí sirve para identificar el quehacer docente, de cómo se debe formar y afrontar diferentes áreas en esa educación básica. También está en 2018 unas orientaciones generales para educación en tecnología llamadas OGETS. Estas orientaciones generales organizan componentes, competencias y desempeños de los distintos grupos o termas que llaman acá para la educación en tecnología. Y este documento es una guía para la organización de área de tecnología e informática. Y ya finalmente en 2022 se hacen unas actualizaciones de estas orientaciones curriculares para esta área de educación en tecnología en la educación básica y media, que las llaman OCITEP EBM. Entonces acá se plantean unos lineamientos para organizar planes de estudio de esta área, sino también para empezar a enseñar proyectos académicos, ¿sí?, en esos programas de formación docente. Entonces, acá se generan o da la validez importante de desarrollar a estos nuevos docentes las competencias científicas y tecnológicas. Entonces, acá se plantea una necesidad de que el docente tenga conocimientos de ciencia para poder transmitir a sus chicos, a sus estudiantes. Bueno, en la UPTC existe una licenciatura que es la licenciatura en informática y tecnología, pero en 2019 por la nueva reforma del PAE se cambió a licenciatura en informática solamente. Entonces, esta es una de las licenciaturas en la que se diseñó un proyecto para ver cómo sus futuros docentes asimilan la ciencia en función a la tecnología. Bueno, contándoles un poquito de la licenciatura de la UPTC, uno de los componentes principales de ella es profundizar en conocimientos científicos y además que sean aplicados en su formación docente, y para ello en el 2020 se incluyó una asignatura de física para esta licenciatura, puesto que ellos tenían un componente pedagógico. Esa asignatura se brindó en diferentes semestres de la formación, pero en el PAE, que fue la actualización de contenidos programáticos de las asignaturas de los programas de pregrado, se dio la importancia de que esta asignatura tuviera una actualización y por ende una evaluación de sus contenidos para articularlos con la formación de los licenciados, pues para que ellos interiorizaran este concepto. Bueno, entonces, viendo un poco el concepto de tecnología para esta reestructuración de contenidos temáticos, hay tres definiciones muy importantes que en Colombia se manejan en estas tres organizaciones. La primera es la del PET 21. Ellos conciben la tecnología como un fenómeno cultural, como el conjunto de conocimientos en la que el estudiante pueda tener una transformación de la naturaleza del hombre y además
que sean susceptibles a que esta terminología de ciencia y entorno que nos encontramos sean estudiados, comprendidos y mejorados. ¿Listo? La OGET, por su parte, dice que la tecnología busca resolver problemas y satisfacer necesidades individuales, sociales, en su entorno y naturaleza de todo lo que se ve. Finalmente, la OCITEP representa la tecnología como un cuerpo de conocimientos de naturaleza fáctica y lógica, en donde hay un diseño, una planeación y una elaboración. Y todas estas son soluciones para explicar la calidad de vida, para mejorar la calidad de vida y explicar el entorno. Y esto lo debe tener un docente, un licenciado en informática de la UPTC. Bueno, entonces acá hay un componente muy importante que es ciencia y tecnología. Entonces, si hay ciencia, entonces habrán avances en la ciencia y por ende mejores tecnologías, como los celulares, lo que estudiamos en el grupo física de materiales, diseñar nuevos materiales para disminuir el costo energético y para miniaturizar los componentes electrónicos. Entonces, si hay avances tecnológicos, hay mejoras tecnológicas. Y a su vez, en la tecnología, si hay mejores tecnologías, hay mejores avances científicos. Entonces van de la mano y es necesario conocer las dos. Bueno, entonces, la física es un componente fundamental en la educación en tecnología y más para un docente en licenciatura en tecnología. Entonces, ¿por qué? Porque proporcionan principios científicos que pueden explicar y sustentar las tecnologías actuales. Entonces, un estudiante de la licenciatura en tecnología debe clasificar, describir, utilizar y tener herramientas de aprendizaje, conocimientos para poder transmitir a sus estudiantes. Y por ende necesita ciencia, no solo física, matemáticas, biología, pero en este punto física. Entonces, hay 4 pilares fundamentales para la renovación de contenidos temáticos. Entonces está la enseñanza de la física, la educación universitaria, las estrategias de aprendizaje y la física para educación en tecnología. Y las 4 están complementadas. Entonces, en la enseñanza de la física existen ciertos cuestionamientos que es ¿cómo estoy enseñando física actualmente? Entonces, ¿cómo estoy enseñando? ¿Qué herramientas estoy utilizando? ¿Y qué procesos de aprendizaje uso para transmitir la física? Luego está la educación universitaria, que es ya la formación de los licenciados, y es hasta qué punto un estudiante de cualquier nivel educativo, sea niño o estudiante de pregrado o de posgrado, comprende cualitativamente fenómenos físicos que se presentan. Y ya las estrategias de aprendizaje, entonces hay 2 cuestionamientos. ¿Qué estrategias y herramientas han demostrado ser más eficientes para enseñar física? Y además, ¿desde qué enfoque resulta más efectivo los aprendizajes de los estudiantes? Entonces, ¿qué herramientas se usan y qué estrategias? Y ya la física para educación en tecnología, cómo se podría organizar distintos conceptos y principios físicos de acuerdo pues, a la educación. Y todo esto es soportado por diferentes autores. Entonces está Solves, que él dice que los estudiantes consideran la física muy monótona, muy compleja, muy difícil y muy desafiante y tediosa de comprender y hasta de enseñar. Un licenciado pues de comprender eso. También dicen que pueden obstaculizar que los alumnos entiendan fenómenos físicos por la matemática densa que se transmite o que ellos conciben sin conocer. Y también Vázquez y Manacero dice que el interés de los estudiantes no siempre está presente, no hay como esa motivación de aprender física porque es insignificativo, es muy inalcanzable o difícil. Entonces, estos autores, con Valente y Neto, necesitan o plantean la necesidad de enseñar física con un aprendizaje activo y didáctico. Entonces,
Entonces, es necesario tener una base sólida de conocimientos cuantitativos y cualitativos de la física, comprender los fenómenos físicos para poder transmitir su significado y poderlo acoplar a la vida cotidiana. Entonces, con la ayuda del Grupo Física de Materiales y el CIEFET, se planteó un proyecto de investigación titulado Diseño de material educativo para la implementación de la física en el área de educación y tecnología. Entonces se propuso diseñar un libro con el fin de que este libro tuviera las herramientas necesarias para un licenciado en tecnología poder transmitir a sus estudiantes, a sus niños de educación médica y básica, cualquier pregunta que ellos tengan y cualquier fenómeno que puedan observar. Entonces, la pregunta de investigación: ¿en qué medida impactaría la implementación de una propuesta de libro basada en el aprendizaje activo, ¿sí? Y aprendizaje basado en problemas, en el aprendizaje de la física en tecnología, en estudiantes de la licenciatura en informática de la UPTC? Listo, entonces el objetivo del proyecto es diseñar una guía para estos estudiantes de licenciatura que tengan un soporte, una base para poder ir a enseñar física. Entonces, como objetivo general, pues vamos a diseñar este libro, este material educativo que apoye la enseñanza, el aprendizaje y que explique el proceso tecnológico y el desarrollo tecnológico sin dejar atrás la tecnología como tal. Entonces, a todas estas, evolución tecnológica, proyecto tecnológico, proceso tecnológico, diseño de proyectos tecnológicos, se pone ciencia, se pone física. No solo es eso, la silla, ya. De la silla hay unos procesos de materiales, de soldadura, de maleabilidad del acero. Entonces, eso hay que explicarlo a los estudiantes. Como objetivos específicos se plantearon 4 objetivos. Entonces, el primero fue identificar la necesidad de integrar esos conocimientos de física a la formación de licenciados en informática, ¿sí? Como un saber fundamental del quehacer docente, del ser docente de esa licenciatura. El segundo fue determinar y organizar contenidos temáticos necesarios de física para que favorezcan ese proceso tecnológico y por ende sea un soporte de los proyectos tecnológicos que ellos desarrollan. Finalmente se elaboró un material basado en la selección del contenido temático de la física en la educación en tecnología como un apoyo de aprendizaje y enseñanza, ¿sí? Y finalmente este material educativo fue evaluado como una estrategia didáctica en ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la física aplicado en la educación en tecnología. Bueno, entonces, como hay que entender qué es el aprendizaje activo. Cuando nosotros también como estudiantes de física vemos algunos temas muy difíciles de entender, ya sea cuántica, mecánica newtoniana, mecánica estadística, que está presente más como será para un niño, hasta la mecánica clásica, la cinemática. Entonces es importante el aprendizaje activo. El aprendizaje activo se basa en enseñar física viviéndola, haciendo ejercicios, entendiéndola cualitativamente y ahí sí poniéndole números. Entonces, este aprendizaje activo se basa en interiorizar al estudiante, entender qué fenómenos actúan, como por ejemplo las leyes de Newton. Entonces, que si estoy acostado en una hamaca, yo ya sé que no me voy a caer de la hamaca, pero ¿por qué? Entonces, hay unas fuerzas externas que permiten que yo no me caiga de la hamaca. Entonces, es necesario conocer qué fuerzas actúan o jugando a la pelota o la densidad de los huevos o movimientos circulares. Entonces, el aprendizaje activo se basa en entender física cualitativamente y posteriormente cuantitativamente, pero entender el significado de los conceptos físicos. Bueno, el aprendizaje activo es soportado por distintos autores de la educación. Entonces, acá dicen que es el proceso en el cual el estudiante involucra activamente su propio desarrollo.
también en el que se desarrollan diversas dinámicas en que los estudiantes participan activamente, fomentando su reflexión, su comprensión, haciendo preguntas. Los estudiantes aprenden de manera efectiva si ellos se involucran activamente. No es sentarse, copiar, entender, no entiendo, no, es involucrarse, entender la física. Es como una relación de energía y esfuerzo, algo así. También el aprendizaje activo es más eficiente cuando los estudiantes participan de forma activa. No uno sí, uno no. Todos deben participar y entender, hacer parte del fenómeno que se está estudiando. El aprendizaje no debe limitarse a escuchar pasivamente, ahí sentados, escuchando al profesor, bla, bla, bla. No, no, no. Es hacer partícipe al estudiante que participe activamente. Entonces, los estudiantes deben dialogar lo aprendido. Entonces, si aprendimos sobre densidad, asociarlo con el aceite, con el mar, con diferentes... Entonces, ponerlo a su realidad y hablarlo mutuamente. El aprendizaje activo también es una herramienta fundamental para construir un aprendizaje de calidad, ¿sí? Y que ayuda a los estudiantes a adquirir responsabilidad y a entender. Entonces, acá hay unas palabras importantes. El estudiante debe hacer, el estudiante debe reflexionar, el estudiante debe dialogar, el estudiante dibuja, visualiza, interactúa, experimenta, lee y resuelve. No es solo copiar, no. Entonces, el estudiante en el aprendizaje activo hace todo esto. Entonces, en el material educativo que diseñamos, intentamos suplir todas estas herramientas para que el docente de licenciatura en informática pueda transmitir ese conocimiento en física. Bueno, entonces también está el aprendizaje basado en problemas. Entonces, ya que el estudiante comprendió, reflexionó, dibujó, habló sobre el fenómeno físico, ahora sí apliquémoslo a los problemas. Entonces, este aprendizaje prioriza el desarrollo de habilidades en equipo. Entonces ya los estudiantes dialogan, discuten y reflexionan sobre el problema que se les presenta. Entonces, acá hay una transversabilidad entre disciplinas porque no solamente va a ser matemáticas, física, sino va a ser comunicación, trabajo en equipo. Entonces son estas habilidades blandas que los estudiantes también deben fortalecer. Entonces, a cualquier problema estructurado van a haber soluciones significativas y más rápidas. ¿Listo? Todo este aprendizaje como docente pues va a ser soportado por material educativo correcto, por herramientas digitales o herramientas didácticas correctas para poder aplicar los problemas a la física. ¿Listo? Bueno, entonces, para esta investigación de los contenidos, nosotros desarrollamos una metodología mixta. Entonces, esta metodología mixta tiene análisis estadísticos de forma cuantitativa y una interpretación de datos cualitativos en la que nosotros les preguntamos a los estudiantes y egresados de la licenciatura en informática cómo ellos concebían la física y cómo la enseñaban también, aplicada a su quehacer docente. Entonces, acá hay un esquema pequeño de cómo fue la investigación. Entonces está el cuán y el cual. Entonces se hizo una recolección de datos cuantitativos, posteriormente se analizaron esos datos, luego se hizo una recolección de datos cualitativos y también se analizaron y finalmente se hizo una interpretación de todos estos dos componentes. Entonces, esta investigación es soportada por Creswell y Creswell en 2018, en donde ellos dicen que estos métodos mixtos en la que se integran datos cuantitativos y datos cualitativos permite fortalecer el estudio proporcionando una perspectiva muy enriquecedora. ¿Listo? Nosotros evaluamos a 84 personas en la que ahí se encuentran egresados de la licenciatura en informática y tecnología y estudiantes de la licenciatura de informática. Vale. En la recolección de datos cuantitativos,
se hizo un diagnóstico de desempeño académico de la asignatura de física en la licenciatura y se hizo también una revisión documental acorde al diagnóstico y acorde también a la recolección de datos cualitativos. En la recolección de datos cualitativos se hizo una entrevista semiestructurada que fue analizada por un programa de codificación llamado Atlas-T y también se hizo una encuesta. Entonces, estos 4 herramientas nos permitió comprender cómo se debía diseñar el contenido de física para estos licenciados. ¿Por qué? Porque la física que ellos estaban recibiendo era más guiada para físicos, para ingenieros o para estudiantes de ciencias básicas, no para licenciados. Entonces, por eso se reestructuró el contenido. Como primera instancia, este es el resumen de los estudiantes que cursaron, que cancelaron, que reprobaron, repitieron la materia de física. En los últimos años en algunos hubo una gran deserción de física por parte de los licenciados y en la UPTC se hace, gracias, obrigada, dicen acá, se hace una evaluación de por qué los estudiantes desertan. Sí, pues es física, es necesaria para ellos. En los comités curriculares que ellos estuvieron, dedujeron que la física no estaba impartida correctamente, porque ellos necesitaban una física en la que ellos pudieran transmitir a sus estudiantes y no una física tediosa, una física en la que estuviera presente el aprendizaje activo y que fuera más didáctico y más entendible. Entonces, este era el contenido temático de física utilizado por el programa académico educativo del 2018 en la UPTC para esta licenciatura. Entonces, el programa es para físicos, de física 1, de generalidades de física. No hay nada de tecnología ahí. Entonces, ellos estaban muy asustados, entonces no desertaban de la materia. Por eso fue necesario reestructurar esto. Nosotros realizamos una encuesta que fue dirigida a la directora del CIEFET, que ella también es docente de la licenciatura y además hace parte de estos comités. Y también se hizo la encuesta a egresados y a estudiantes. Estas son las 6 preguntas más importantes que planteamos. Entonces, la primera es, ¿está cursando o cursó la asignatura de física? Todos cursaron la asignatura de física. 4 dijeron, no quiero estar de física. Se les preguntó, ¿considera que la asignatura de física es fácil, no es clara o difícil? La mayoría dijo fácil, pero más de la mitad dijo que no era clara y era difícil. También se les preguntó qué temas eran importantes para ellos como licenciados en tecnología y que nos contaran más o menos de las asignaturas que ellos veían en la trayectoria de su carrera, cuáles necesitaban física y qué temas en su conocimiento de física. Entonces hubo frecuencia de los estudiantes en decir que necesitaban energía rotacional, que necesitaban explicar la física de un edificio, de las estructuras, de la rueda, de las poleas, de la electrónica, de circuitos, de la naturaleza, de artefactos tecnológicos también dijeron, también de hidrostática, hidráulica, neumática, cosas más o menos así querían ellos. Se les preguntó que con qué métodos querían aprender física. Entonces ellos dijeron prácticas en laboratorios, en ejercicios, con explicaciones claras, con apoyo de material educativo didácticos, pero no querían clases magistrales. Ellos no querían eso. Ellos querían clases didácticas, aprendizaje activo, en la que ellos pudieran participar, en lo que ellos pudieran hablar de física, no recibir teoría, no querían eso. Bueno, también se les preguntó que si el docente que les impartía la asignatura
¿Utilizaba algún texto guía o algún material que les hubiera dado? A lo que ellos dijeron que no hay un texto guía que ellos entendieran, sino que eran libros muy densos, muy pesados. ¿Por qué? Porque era física de Serway y física, libros de ingeniería, que es pues, muy pesado para ellos. También se les preguntó que si el material didáctico educativo, si existiera, podían comprender mejor los temas de física y ellos dijeron que sí, que para ellos es importante tener un libro de ciencia, de física, en donde se expliquen fenómenos físicos didácticamente muy fácil de entender y de explicar. ¿Sí? Bueno, también se hizo una entrevista semiestructurada a la directora del CIEFET y a un egresado para estudiante docente de cómo percibía la física. Hubieron 4 pilares fundamentales en la entrevista, en las que se les preguntó la experiencia, los contenidos temáticos que ellos consideran que deben aprender y comprender, cuál sería la importancia de la física y qué propuestas didácticas o de material educativo daban. ¿Sí? Entonces ellos decían, en la experiencia, ausencia de física en la formación. Cuando ellos son egresados de la licenciatura, sienten que no saben física, no saben fenómenos físicos o de química, biología, para impartir o explicar a sus estudiantes. Que necesitan la física para proyectos de investigación. En los colegios allá en Colombia se hacen muchos proyectos de investigación en la que se les explica a los estudiantes cómo funcionan las cosas a partir de microproyectos. Entonces necesitan ciencia para poder desarrollar estos proyectos. Hay una física sin profundización en tecnología, entonces la física que ellos recibían no tenía profundización en lo que ellos necesitaban. ¿Sí? También en los contenidos temáticos ellos proponen física para animación, física para redes, para programación, física para tecnología, física para computación y también física para desarrollo de proyectos. Y daban un enfoque importante en por qué física. Entonces, primero, física enfocada a procesos tecnológicos y la física como un eje importante en la formación del docente. ¿Sí? Ellos como propuestas sugieren a docentes de física especializados en tecnología, ¿sí? Y también laboratorios de física. Entonces ellos requieren una física experimental, una física de hacer, de reflexionar y el que hacer. Bueno, acá hay un resumen de las categorías que se trabajaron y de la frecuencia en la que los encuestados hablaron sobre estos temas. Entonces, una cantidad de veces en las que ellos recalcaban la importancia, la experiencia y los contenidos y generaban propuestas para diseñar nuevos contenidos temáticos. Bueno, finalmente, después de toda esta recopilación, entendimos que habían muchos temas tecnológicos de tecnología e informática, pero que no había ciencia, no había física. En la revisión documental que hicimos, notamos que los libros de tecnología explicaban tecnología, pero no había física, no había matemáticas, era muy cualitativa, era muy bagaje, no había realmente ciencia que ellos debían conocer, porque les da miedo la física, entendimos eso. Entonces realizamos 366 revisiones entre documentos, páginas web, artículos, libros, para poder entender qué necesitaban ellos. Se hizo una revisión de qué servía, de qué no servía, este sí, este no, acá hay este tema, acá no hay este tema. Se hizo una elección y finalmente se revisaron 94 documentos de los 360 que escogimos para empezar a reestructurar ese contenido. Finalmente, estos fueron los temas en los que encontramos en toda esta revisión de que ellos hablaban. Entonces está proyectos tecnológicos, método científico, que allá lo llaman proceso tecnológico, estructuras, máquinas y mecanismos, circuitos eléctricos, materiales, hidráulica, neumática, programación, dispositivos electrónicos, construcción y diseño. Entonces, estas fueron las temáticas más relevantes, más importantes que se encontraron en estos documentos.
Y ya finalmente, en la actualización del PAE, de la reforma académica de la UPTC, se diseñó un contenido para ellos, para los licenciados en tecnología. Entonces hay unas generalidades de física que es conceptos de masa, peso, densidad, o sea, centralizándonos en su temática. Ya después, como temas generales, pero acorde a ellos, cinemática y dinámica de artefactos tecnológicos. Entonces hay movimiento de artefactos en línea recta, caída libre, movimiento circular. Ya después las leyes de Newton en instrumentos tecnológicos, aplicación de dinámica rotacional en artefactos tecnológicos, trabajo y energía, estática, en fin, una variedad de temas que conocemos, pero aplicados a ellos, a entender cosas que ellos necesitan y con una física clara, comprensible y entendible. Y ya, como producto final, diseñamos un libro que se tituló Física para Educación en Tecnología. El libro fue escrito por, bueno, quien les habla, Indri Milena, estudiante de maestría, Daniel Mauricio Guerrero Espinas, estudiante de maestría en educación, la doctora Claudia Liliana Sánchez, que ella es doctora en educación, es licenciada en informática y ella es experta en educación en tecnología. También está el doctor Freddy Yesid Mesa, que también es doctor en ciencia de la educación, y el doctor Carlos Arturo Parra, es físico. Entonces, en este grupo de autores hay educación y física, ciencias, educación, para diseñar un libro en el que se explicara la física de una forma didáctica acorde a educación y tecnología. Este libro es sometido, aún no está publicado, está sometido al subcomité de obra de la editorial de la UPTC. En este momento está en evaluación y pues esperamos sea publicado. Voy a mostrarles un poquito cómo está diseñado el libro. Entonces, el libro tiene 6 capítulos. El primero es método científico y fases de un proceso tecnológico. Entonces, en este primer capítulo explicamos la conexión que hay entre proceso tecnológico y método científico, que es una conexión importante para el desarrollo de proyectos. En el capítulo 2 se da la física de los materiales aplicados a la tecnología. En este capítulo explicamos la importancia de un producto tecnológico como es una botella, ¿sí? Pero para esta botella hay un proceso atrás, no solo la botella, el plástico, el proceso industrial. Nosotros explicamos ese proceso y además explicamos las propiedades que tienen los distintos materiales con física. Entonces, ¿qué es la densidad? ¿Qué son las propiedades físicas, la maleabilidad, las propiedades químicas, la corrosión? Todo eso con un componente científico. El libro está escrito de forma didáctica. Hay 2 muñequitos importantes, que es el búho para la física, ¿sí? Y el robot para la tecnología. Entonces, los 2 se hablan a través del libro para que el lector, tanto el estudiante para ser docente como un estudiante pueda entender la física en la tecnología. Bueno, entonces, esta es la primera página del libro. Entonces, si ustedes notan, hay muchas ayudas, el objetivo del capítulo, una introducción de cuál es la razón de este capítulo, y todo es muy didáctico, muy dinámico, en donde se usan flechas para conectar ideas, en donde el búho está hablando de ciencia. Entonces, es una forma de escritura en un lenguaje en el que el lector entienda. Cualquier persona lo puede leer, hasta un biólogo, hasta un licenciado en naturales, hasta un estudiante de educación, un físico, es muy entendible. En el capítulo 2, física aplicados a los materiales, se explica cómo clasificamos todo lo que nos rodea, en qué tipo de materiales y sus propiedades. Entonces se explica muy didácticamente términos como masa, volumen, densidad, corrosión, todo este tipo de cosas. También que para la producción de una lata se parte de un mineral y que el mineral internamente hay átomos, no solo en la tierra, no hay átomos. Entonces también explicamos los átomos, las estructuras cristalinas. Es un libro en el que se aportan diferentes cosas. En el capítulo 3
se les muestra una perspectiva de lo que actualmente se estudia, que es la física de los nuevos materiales, desde la nanotecnología, ¿sí? Y su aplicación en componentes electrónicos. Entonces acá se les enseña de que hay sensores, de que hay materiales que se llaman mexin, multiferroicos, variedad de elementos de la tabla periódica para diseñar nuevos materiales para el celular, para el computador, para todo eso. En el capítulo 4 se pone, por ejemplo, las leyes de Newton a edificios, a estructuras, a cosas que ellos ven, que observan. Entonces es una física para lo que ellos necesitan. Entonces en este se llama física detrás de las estructuras. Entonces se explican las leyes de Newton como tal y fenómenos que acompañan las leyes de Newton en estructuras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en una casa, ¿qué tipo de fuerzas actúan en la casa? ¿Cierto? Y cómo yo aplico diagramas de cuerpo libre, ¿sí? De física 1 en la casa. Entonces es muy sencillo. También el capítulo 5 ya es una mezcla de mucha física, movimiento circular, movimiento rotacional. Entonces es una física complicada, pero acorde a la cotidianidad. Entonces, física de los mecanismos. Entonces acá está la fuerza motriz, en donde hay un movimiento de entrada, por ende hay un mecanismo que genera ese movimiento y hay un movimiento de salida. Entonces acá se explica, por ejemplo, la manivela, el torque, la polea, todo ese tipo de fenómenos que ellos ven. Como acá, mira, la polea. ¿Y qué se le pone a ellos? Física. Todo el libro está escrito de una forma, de un lenguaje fácil de entender, comprensible y no complicado. También engranajes, cómo saber cuántas vueltas en la bicicleta debo dar para llegar allá, en una forma muy fácil de entender. Y finalmente, en el capítulo 6, se diseñaron 6 prácticas de laboratorio acorde a cada capítulo, porque el aprendizaje activo necesita práctica. Entonces, en el primer capítulo, que era materiales, entonces densidad de sólidos y líquidos. Es un laboratorio muy sencillo que se puede hacer en el salón de clase o en un laboratorio normal. También hay laboratorio de trabajando con poleas, entonces es algo que ellos pueden practicar, entender e interiorizar la física que aprendieron en toda la lectura. Y como trabajos realizados acorde a con la profesora Claudia Liliana y un estudiante de ella, se diseñó un software, una página web, ¿sí? En donde se da una introducción de algunas aplicaciones de física, pero en tecnología, educación en tecnología. También se redactó un artículo en donde contamos cómo se reestructuró a partir del programa académico educativo de la UPTC, los contenidos temáticos de la licenciatura en informática y finalmente se escribió el libro que los 3, bueno, registrados, sometidos, están en proceso de publicación. Entonces, muchísimas gracias por escucharme. Entonces, estoy atenta a cualquier pregunta. Obrigada, Indre. Alguém tem alguma pergunta aqui ou no chat? Na verdade, não é uma pergunta. Primeiramente, parabenizar pelo trabalho. É muito, é muito bonito e interessante e importante, né? Esperamos que o livro seja publicado em breve. E fazer um pedido, se a gente puder, se a Giovana puder passar para os estudantes a página, né, da web. Claro que sim, claro que sim. Para compartilhar ali com os estudantes da física aqui da FURG. Seria legal. E aguardaremos ansiosos aí por esse livro. Claro que sí, está en este proceso de evaluación, ¿cierto? Porque está en evaluación. Está en la segunda parte. Entonces, aspiramos que el próximo año esté en la Feria del Libro de Colombia, sí se llama así, la Filbo,
Filbo 2026. Esperamos que ya esté publicado para esa feria. Que bom, que assim seja. Uma coisa que me veio à mente na sua apresentação sobre a parte de aprendizagem ativa, né? Uhum, E um dos pontos ali é o trabalho em grupo. É uhum. dos tópicos do trabalho em grupo. Como é que é esse... Como é que você vê, ou com a sua experiência, essa questão do trabalho em grupo? Porque me parece que os estudantes, né, eles cada dia estão, nós, né, todos estamos cada vez mais fechados ali, né, buscando um trabalho sempre individual. Como é que se lida com essa dificuldade? Se é que se entende que há essa dificuldade do trabalho em grupo, existe uma dificuldade desse trabalho em grupo? Vocês encontram essa dificuldade? Me parece que aqui a gente encontra essa dificuldade. Os estudantes não querem, eles estão sozinhos ali sofrendo, né, e não trabalham em grupo. Isso me chamou a atenção, queria ouvir vocês. Vale. Una de las características del aprendizaje activo y pues ya posteriormente el basado en problemas es que se debe dar una clase en donde se explique el fenómeno físico y además en estudiantes de universidad el estudiante debe leer antes de llegar a clase para tener una mejor comprensión. Entonces el docente manda un texto de lo que se va a explicar. El estudiante lee y ya sabe, no entiende nada, pero ya sabe lo que se va a dar en la clase. El docente llega, da la clase, explica 20, 30 minutos, muy cortico, puntos fundamentales, principales, y ya después se hacen actividades en la que el fenómeno físico es aplicado. Entonces se hacen preguntas cualitativas. Por ejemplo, si hay un barco y lanza un proyectil y hay dos trayectorias, ¿cuál llegará primero? Sin saber nada de ecuaciones, ¿cuál llega primero? Entonces, esa es la discusión que ellos deben hacer en grupo. ¿Cuál llega primero? ¿La que tiene mayor masa, menor, más alta la trayectoria o más larga la trayectoria? Entonces ya ellos entenderán lo del tiempo de vuelo, ¿no? Entonces ya es un concepto que lo conocen, pero lo necesitan hablar para comprenderlo mejor. A eso se refería más o menos el trabajo en equipo. Y ya en laboratorios, entender el fenómeno físico con prácticas, por ejemplo, en los licenciados en poleas, entonces es un circuito de poleas, todos ahí analizando qué polea requiere más fuerza, esas cosas. Então, exatamente, serem instigados a trabalhar em grupo, né? Não, Ajá. então, agradeço aí pela Tá bom, resposta. tá bom. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Hay una pregunta. Ela quer saber se tem como enviar os slides para ela. A ¿Enviar los Jéssica. slides? No, no se puede porque el libro no está publicado. La parte del libro. La parte del libro no se puede aún. Pero cuando salga publicado, mando email. Mandamos una copia. Ay, qué alegría. Prometo la próxima vez hablar portugués.
Bom dia. Escuta. Buen día. Felicitaciones, Ingrid. Tu presentación estuvo impecable. Muy buena presentación, muy buena discusión. El trabajo realmente es arduo. Nosotros que hemos trabajado en la parte de enseñanza de la física durante años, lo sabemos. Sí. Que no es fácil llegar y ofrecer, bueno, con esa propuesta, realmente, bueno, es un excelente trabajo el que están haciendo. Muchas Como gracias. grupo, como facultad, como universidad. Quería solo preguntarte si sería posible dentro de ese libro que pudiesen agregar, ¿sí? La parte tecnológica en la física médica. Esa parte de enseñanza de las ciencias y tecnología de la física médica a través, por ejemplo, de los equipos de radiodiagnósticos, los principales, sería muy importante. No sé si ustedes tienen allá algún departamento, algún grupo de física médica. De hecho, sí, en la UPTC hay un grupo que se llama Física Nuclear y de hecho allá trabajan muchísimo física médica. También, de hecho, estamos en un nuevo proyecto que es Libro Parte 2. En ese libro se va a hablar de las temáticas que no alcanzamos a abordar en este libro. Y ahí precisamente vamos a abordar estas aplicaciones tecnológicas de física nuevas como la física médica. Así es. Ah, qué interesante. Bueno, Sí. los felicito. Que continúen los éxitos. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todos por escucharme. Obrigada, Ingrid. O pessoal no chat demonstrou interesse em ver o livro quando ele estiver publicado. Eu também estou interessada. Claro que sí. Cuando vuelva les traigo una copia. Obrigada pela participação. Obrigada, pessoal, por ter vindo. A quem está assistindo pelo chat. A gente vai ter um intervalo, vai ter um coffee break aqui. Tá bom. E a gente volta com mais uma palestra às 10h15. Muchas gracias.